¿Quién se queda con todo el dinero? Cada 4 años el mundo se detiene. Millones de personas se sientan frente a una pantalla, se pintan la cara, gritan, lloran, celebran. El mundo del fútbol es la fiesta más grande del planeta. Pero hay algo que casi nadie está viendo. Mientras tú sigues el partido, alguien más está contando el dinero. Detrás de cada gol, detrás de cada bandera, detrás de cada himno nacional que canta un estadio lleno, hay un negocio de decenas de miles de millones de dólares. Y la pregunta que nadie se hace es, ¿quién se queda con ese dinero? ¿El país que organizó el torneo? ¿Las selecciones que jugaron? ¿Los fans que compraron los boletos? Hoy te voy a contar lo que nadie te está contando. Hoy te voy a contar lo que nadie ve del fútbol en el mundo. Del ganamos todos. Cuando un país gana la sede del mundial, los presidentes salen a las cámaras con una sonrisa de oreja a oreja y el discurso siempre es el mismo, no importa el país donde lo veas. Esto va a detonar el turismo, vamos a generar empleos, es una oportunidad histórica, única para nuestro país. Y la gente los cree, yo los he creído, porque suena bastante lógico, ¿no? Un evento que ve todo el mundo en tu país, ¿cómo no va a generar riqueza? La realidad es mucho más incómoda que eso. Organizar un mundial no es una inversión, para muchos países es una apuesta de altísimo riesgo. Una apuesta que muy pocas veces genera ingresos. Y hay 2 casos que lo demuestran mejor que cualquier libro de economía. Brasil 2014, Sudáfrica 2010. Los 2 ejemplos más citados cuando se habla precisamente de los costos reales de organizar un mundial. Y los 2 casos que el comité organizador nunca quiere que recuerdes. Antes de hablar de quién pierde, hay que entender de qué dimensión de dinero estamos hablando. Porque los números son obscenos. El Mundial 2026, el que se juega este año en Estados Unidos, México y Canadá, se proyecta como el más lucrativo de la historia del fútbol. Ingresos estimados son aproximadamente más de 11,000 millones de dólares. Para que lo dimensiones, que es muchísimo dinero. El Mundial de Qatar 2022 generó apenas 7,000 millones. El de Rusia 2018, 5,300 millones. En 12 años, los ingresos del Mundial se duplicaron. ¿De dónde viene ese dinero? La fuente más grande son los derechos de televisión. Las cadenas y plataformas de todo el mundo pagan sumas astronómicas para transmitir los partidos del fútbol. Solo de derechos audiovisuales, escucha esto, son 4,200 millones de dólares. Después vienen los patrocinios. Las marcas globales pagan fortunas para aparecer asociadas con el evento más visto del planeta en los últimos 4 años. Patrocinios corporativos son cerca de 2,800 millones de dólares. Luego, venta de boletos. El proceso de venta de boletos de FIFA, como es, ustedes bien lo saben, el Campeonato Mundial de la FIFA, verdaderamente es la propiedad más popular a nivel internacional, a nivel global. Se hace por etapas. En cada etapa, los aficionados entran a FIFA.com/boletos, que es la única fuente donde se pueden comprar boletos, y se registran. Luego registran su interés para cada fase de boletos. En esas fases de boletos lo que pasa, se hace un sorteo aleatorio, porque la cantidad de gente que quiere comprar, pues no conlleva con lo que está a disponibilidad. Los estadios tienen una cierta capacidad. Algunos boletos de fase de grupo se vendieron alrededor de los $700. Los boletos baratos para el final, $8,680. Y todavía hay más. Licencias, mercancía, hospitalidad corporativa, derechos de imagen. Bueno, un negocio redondo. Más de 11,000 millones de dólares en total. Ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Quién recibe ese dinero? Porque es muchísimo. Y te lo vamos a contar a continuación. La respuesta corta es la FIFA. La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la organización que controla el fútbol mundial, una institución privada con sede en Zúrich, Suiza y con 211 países miembros. La FIFA es la dueña del mundial, ella tiene los derechos, ella negocia los contratos de televisión, ella firma los acuerdos de patrocinio, ella vende las entradas y ella centraliza la mayor parte de los ingresos. El modelo es muy simple. El país sede pone la infraestructura, el territorio y el presupuesto. La FIFA pone las reglas y se lleva todas las ganancias, o la gran mayoría. Solo en 2025, un año antes del mundial, la FIFA ya declaró ingresos de 2,661 millones de dólares. Un año antes, la mayor parte de ello solo de derechos televisivos y algunos cuantos patrocinios. Y para el siglo 2027-2030 ya tienen presupuestado un récord histórico: 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares para una organización que técnicamente es una asociación sin fines de lucro. ¿Y cuánto le toca al país sede? Esa será la pregunta, que a todos los de Estados Unidos, México y Canadá nos importa. Presidenta Sheinbaum, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento deportivo más grande de la historia, y México hará historia al convertirse en el único país en albergar 3 ediciones del torneo. ¿Qué significado tiene esto para las y los mexicanos? Bueno, estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial.
México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Fenomenal. Gracias. Según los acuerdos firmados con la FIFA, el organismo controla los ingresos por boletos, derechos de televisión, patrocinio, concesiones e incluso hasta el estacionamiento. Las autoridades locales, en cambio, asumen los costos de seguridad, infraestructura y operación. Lo digo de otra forma por si no se ha entendido. Uno organiza la fiesta, otro cobra la entrada. Y hay algo que casi nadie está mencionando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento que forma parte de la gira de la Copa Mundial de FIFA por nuestro país. Un privilegio como nación y sin duda un gran honor para el presidente de la República, para mi esposa, que podamos estar en este evento durante esta gira y poder no solo ver muy de cerca la Copa Mundial FIFA, a la que En México, como el país sede del Mundial 2026, firmó una exención de impuestos total para la FIFA y sus aliados y sus socios comerciales. Eso significa que la FIFA, las marcas patrocinadoras, las empresas de derechos de transmisión no pagarán un solo peso de impuestos en México por todos los ingresos que generen aquí. ¿Por qué? Porque esa condición fue firmada desde el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando México aceptó ser sede. Es parte de un contrato estándar de la FIFA, es decir, lo aplican en todo el mundo. Y México fue el único de los 3 países sede que otorgó esa exención de forma completa. Sí, escuchaste bien. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, México fue el único país que les dio exenciones completas de impuestos a la FIFA. En Estados Unidos y Canadá sí hay aplicación de impuestos. Pocos, pero los hay. nuestra selección nacional, y al haber tocado esta Copa Mundial, es mi deseo y es mi anhelo que la selección nacional mexicana traiga a nuestro país esta Copa que ahora recorre nuestro país. Quiero saludar a don Manuel Arroyo, presidente de Coca-Cola en México, es la empresa patrocinadora precisamente de toda esta gira mundial que realiza la Copa del Mundo FIFA, a la representante de FIFA que hoy aquí nos acompaña, a directivos de Coca-Cola, a directivos del fútbol mexicano, a jugadores de fútbol, a entrenadores, al entrenador de nuestra selección nacional, al entrenador de la Sub-17, a jugadores de nuestra selección nacional de ahora y del pasado, a funcionarios públicos y a servidores y colaboradores de Coca-Cola que hoy aquí nos acompañan. Entonces, si la FIFA se queda con la mayor parte del dinero, ¿cuánto le cuesta al país organizarlo? Para ser sede de un mundial, la FIFA exige condiciones muy específicas. Al menos 2 estadios con capacidad mínima de 40,000 espectadores. Un estadio para la final con 80,000 villas olímpicas, campos de entrenamiento de primer nivel, infraestructura de transporte, conectividad, seguridad. Y si tu país no tiene todo eso, lo tienes que construir con dinero público. Y veamos los números reales, porque esos nunca mienten. En Brasil 2014, el tema del que les hablábamos al inicio de este video, el gobierno brasileño prometió que no usaría dinero del Estado para financiar el evento. ¿Qué pasó? Esa promesa duró muy poco. El gasto total de Brasil en el Mundial ascendió a aproximadamente 28,000 millones de dólares. De ese total, solo pudieron recuperar alrededor de 9,500 millones, más 7,000 millones en impuestos. Es decir, no fue rentable. Y el Estadio Nacional de Brasilia, el más caro de todos, con una inversión de 900 millones de dólares, quedó sin uso deportivo real. Se intentó convertir en sala de fiestas, en estación de autobuses, en lo que se pudiera. 10 años después del Mundial, el gobierno de Brasil todavía está pagando los préstamos que pidió para remodelar los estadios que ya no usa. El Mundial duró un mes, la deuda una década. Sudáfrica 2010, y este fue el caso más emblemático de pérdida económica en la historia del torneo. Sudáfrica invirtió aproximadamente 3,900 millones de dólares. Construyó estadios desde cero en ciudades donde no había equipos de fútbol. El estadio de Ciudad del Cabo costó cerca de 600 millones de dólares. Hoy no tienen equipo local. Está prácticamente abandonado y pierde casi 10 millones de dólares al año solo en mantenimiento de este estadio. Este estadio, el estadio donde México jugó contra Francia, está en total abandono. El gobierno local tiene que pagar para que equipos de otras ciudades jueguen ahí y el lugar no quede completamente vacío. Sudáfrica esperaba 450,000 turistas extranjeros en ese mundial. Solo llegaron 100,000, menos de la cuarta parte. Y después del torneo, el Producto Interno Bruto de Sudáfrica no creció, cayó. Hay un análisis de economistas deportivos precisamente que resume esto que pasó en Sudáfrica. Sudáfrica es el mundial con mayores pérdidas de todos los que ha organizado la FIFA. Y Brasil, mismo patrón. Los estadios en regiones sin equipos importantes se convirtieron en lo que en economía se llaman elefantes blancos. Infraestructura costosísima que nadie usa.
rusa. Y si todo eso ya te parece complicado, espera que te cuente la parte más oscura, porque hay una pregunta que siempre flota en el aire cuando se habla del negocio del mundial. ¿Cómo se decide quién organiza el torneo? La respuesta oficial es a través de un proceso de evaluación técnica, donde el comité ejecutivo de la FIFA vota por el mejor proyecto en ese momento. La respuesta real, la que destaparon los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es muy diferente. El 27 de mayo de 2015, en hoteles de lujo en Zúrich, Suiza, agentes del FBI arrestaron a 7 altos directivos de la FIFA en una operación coordinada con las autoridades suizas. Lo que destaparon fue una red de corrupción que llevaba más de 24 años operando. La fiscal general de Estados Unidos en ese momento, Loretta Lynch, describió la situación en 3 palabras: rampante, sistémica y profundamente arraigada. El total de sobornos documentados superó los $150 millones. Y eso solo lo que pasó por bancos estadounidenses. ¿Para qué eran los sobornos? Para otorgar derechos de transmisión, para firmar contratos de marketing y para algo mucho más grave, para decidir qué países organizaban los mundiales. Así es, los mundiales de Rusia en 2018 y Qatar en 2022 fueron asignados en la misma votación. En diciembre de 2010 fue la primera vez que se elegían 2 sedes al mismo tiempo. Y desde esa reunión, varias federaciones europeas señalaban que había dinero negro en los votos. Las investigaciones confirmaron después que dirigentes latinoamericanos recibieron millones de dólares para votar a favor de estas 2 naciones. En total, el gobierno estadounidense acusó a 45 personas y a varias empresas de más de 90 delitos distintos. 22 se declararon culpables. Joseph Blatter, presidente de la FIFA por 17 años, fue suspendido y renunció a su cargo. Michel Platini, leyenda del fútbol francés y entonces jefe de la UEFA, también fue sancionado. Y hay un dato que toca directamente a México. En uno de los juicios en Estados Unidos, un ex ejecutivo declaró que Televisa y Globo de Brasil supuestamente sobornaron a un vicepresidente de la FIFA para quedarse con los derechos de transmisión de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. La empresa negó las acusaciones, pero el juicio quedó en el registro. El mundial no solo se juega en la cancha, también se juega bajo la mesa. Las marcas y los países, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, ya sabemos que la FIFA gana miles de millones de dólares. Ya sabemos que muchos países sede terminan en deuda. ¿Quién más gana en este sistema? Las marcas globales. Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, Qatar Airways, Hisense, McDonald's. Estas empresas pagan cientos de millones de dólares para ser patrocinadoras oficiales del mundial. No porque sean generosas, no porque les interese el fútbol, sino porque el retorno es brutal. El Mundial 2026 proyecta 6.000 millones de espectadores. Ninguna plataforma de publicidad en el mundo te garantiza esa audiencia en un mes. Para las marcas, el mundial no es un gasto, es la inversión publicitaria más rentable del planeta. Y los medios de comunicación, las televisoras y plataformas que compran los derechos televisivos también ganan. Claro, recuperan esa inversión vía publicidad. Tú, mirando el partido, estás generando dinero para ellas. Y las selecciones, los jugadores. Para el Mundial 2026, la FIFA aprobó un fondo récord de premios. 727 millones de dólares en total, un 50% más que en Qatar. Parece mucho, comparado con los más de 11.000 millones de ingresos totales. Ese es el porcentaje que se reparte entre 48 selecciones y sus jugadores. Y a los países sede, ¿qué les queda? ¿Qué le queda a México, Estados Unidos y Canadá? La FIFA y los promotores del evento hablan de impacto económico global. Más de 80.000 millones en actividad económica, 40.000 millones de aportación al PIB mundial. Pero esas cifras incluyen todo: el consumo de fans en todo el mundo, las apuestas deportivas, la actividad económica en países que ni siquiera son sede. No es lo que se queda en el país organizador. Lo que sí queda en el país sede es infraestructura que a veces, muchas veces, sirve para nada. Un impulso turístico real, pero temporal. Una imagen internacional mejorada. Y en muchos casos, una deuda que se paga por décadas. Tú probablemente ya estás pensando, bueno, ¿y México? ¿Qué saca de todo esto? México tiene 13 partidos asignados en este mundial. Son pocos comparados con Estados Unidos, que tiene básicamente la mayoría de los juegos, incluyendo la final del mundial. Eso significa que la mayor parte del flujo turístico, de gasto hotelero, de consumo en restaurantes y servicios se concentra en territorio estadounidense. México aporta territorio, logística, seguridad y la exención de impuestos que ya mencionamos. ¿Qué recibe a cambio? Visibilidad internacional. Eso es real. Algo de turismo en la ciudad de sede y el orgullo de ser anfitrión, que no es poco para la identidad nacional, hay que decirlo, pero que no significa nada cuando se trata de tener un retorno para la economía mexicana. Pero no hay que confundir visibilidad con rentabilidad, y ese es el tema. El Mundial 2026 no va a sacar a nadie de la pobreza, no va a resolver la desigualdad estructural del país. Eso requiere otro tipo de inversiones que se pudieron haber hecho en vez de hacerlas para el Mundial. Y aquí está el verdadero debate. ¿Vale la pena el costo de organizar un Mundial a cambio de los beneficios reales que trae? No hay una respuesta universal.
Alemania 2006 fue exitoso, hace 20 años. El turismo creció un 25% en los siguientes 10 años. La infraestructura ya existía y no hubo deuda. Brasil y Sudáfrica fueron otro escenario. Países con enormes necesidades sociales, con millones de personas en pobreza, que invirtieron miles de millones en estadios que hoy están semivacíos, son un caso más parecido a México que a Alemania. El Mundial no es solo fútbol, es el evento donde convergen el deporte, el poder, el dinero y la política de una manera que pocas cosas en el mundo logran. Es una máquina de generar dinero para quienes ya tienen el control y el dinero. La FIFA recauda miles de millones, las marcas globales se posicionan en 6.000 millones de personas, las televisoras venden publicidad récord y los países sede, algunos ganan, muchos, pero muchísimos más pierden. Y casi todos ceden más de lo que parece. Esto no significa que el Mundial sea malo, significa que hay que verlo con ojos abiertos, porque la narrativa oficial dice, el Mundial nos beneficia a todos, pero los datos y la realidad dicen, el Mundial beneficia a quienes ya están arriba. Y la próxima vez que veas un partido, que cantes el himno nacional, que celebres un gol, hazlo con todo. El fútbol es real, la emoción es real, pero también recuerda que detrás de esa pantalla hay alguien más celebrando otro tipo de victoria, una victoria financiera, y esa victoria no la aplauden en el estadio. Deporte que auténticamente une al mundo. Cuando daba la cifra que somos los países afiliados a FIFA, que los que Naciones Unidas reúne o convoca en torno a esta organización mundial, que es Naciones Unidas, sorprende, llama la atención. Y ver auténticamente que cuando llega la justa deportiva, la celebración de un mundial, el mundo auténticamente está unido por un balón, está unido por el fútbol, está unido por la pasión que realmente despierta la competencia deportiva que se celebra cada 4 años en alguna nación. México sin duda ha vivido momentos de gloria, ha vivido momentos de enorme entusiasmo y muy particularmente cuando la Copa Mundial y este torneo se ha celebrado en nuestro país en 1970, en 1986, que lo recuerdo además mejor que el de 1970 cuando apenas tenía 4 años, pero sí, en el del 86, pues ya era un estudiante universitario, estaba aquí en la Ciudad de México. 125 millones de mexicanos, desde los niños a su corta edad hasta los adultos, mujeres, abuelitas, todos estaremos siguiendo con gran pasión cómo esté desempeñándose en nuestra selección nacional. Pero lo más importante aquí es tu opinión. ¿Crees que México sale ganando o perdiendo al organizar el Mundial 2026? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y yo les tengo una duda. ¿En qué momento se eligió a la FIFA, una empresa privada, para que organizara, lucrara y dejara un negocio en todo el mundo sobre el Mundial de fútbol? Eso lo veremos en otro episodio. Mi nombre es Alejandro Helguera. Nos vemos pronto. Claro que sí, señor presidente. Wow.